brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Diga, completo. Completo. Y entraste a la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Veas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablar sobre Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, les presento al gran ministro de la Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablarles de Gálatas 3:9, porque los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Muchas gracias, y con ustedes hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Ah, va padre. Mira qué hermoso estos niños, ¿eh? ¿Cómo ven ustedes esa luz de Dios en esto? ¿Ah? Hermosos, preciosos. Mira qué tremendo estos hijos del Dios bendito. ¿Son hijos de quién? Del Dios bendito, el Dios viviente. Por eso hoy vamos a explicar, mira, cómo es que es la existencia, la presencia y la manifestación de Dios. La existencia, la presencia y la manifestación de Dios. ¿De quién? De Dios. De Dios. Muy importante esto. Muchas congregaciones, ¿verdad?, tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo separados, porque no ven la esencia, la presencia y la manifestación de su existencia. Hoy el Señor nos va a explicar, conforme a lo que está escrito, cómo el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, nos revela la existencia, la presencia y la manifestación del Espíritu Santo de Dios, el cual es el Dios mismo. Por lo cual clamamos, yo doy gracias al Dios y Padre en nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito por esta hermosa oportunidad que nos da hoy para oír toda su gracia y para que nosotros podamos llegar a la comunión con Dios por medio del Cristo. Gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Porque sin ella hoy nosotros no estuviéramos ni tendríamos absolutamente nada de conocimiento de la gloria, de la gracia y de la gloria de Dios. La gloria viene siendo gloria con gracia, una combinación ahí. Ah, Padre. Aquí la agarramos en el aire. Mire, primero vamos a conocer la existencia. La existencia de Dios nos llena de esperanza. En la esperanza ya sabemos que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Si nosotros esperamos en Dios, pues eso se le denomina como fe. La fe. Y nos da la satisfacción de un mejor cada día. Esto es desde el principio de los tiempos. Fíjate como dice en Hebreo, en el capítulo 11, en el versículo 3, el amado apóstol Pablo escribe lo siguiente. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo
por la palabra de Dios. Recordemos que en Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, en el principio Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó con la luz? Y la luz se hizo. Entonces no fue que vimos a la presencia de Dios, sino que vimos la existencia de Dios. O sea, solamente Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Eso es poder ver la existencia. Pero ¿cómo podemos ver la existencia? El Señor decía, mira, ojo con lo que oyes. Tienes que prestarle mucha atención a lo que oyes, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso vemos en Éxodo, en el capítulo 3, versículos 13 y 14, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego, yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de nuestros padres, esto es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, benditos de Israel, me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé yo a ellos? Le dice Moisés a Dios. ¿Quién le dijo? Moisés a Dios le dice, si yo voy a los hijos de Israel y le digo, el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué nombre les voy yo a dar? Entonces la respuesta de Dios fue la siguiente. Le dice Dios, y respondió Dios a Moisés. ¿Quién respondió? Yo soy el que soy. O sea, no le dijo, yo soy Jehová, Yahvé, Jireh, Melquisedec. No, le dijo, yo soy el que soy. Cuando nosotros leemos en el hebreo el significado de yo soy, es un verbo. El verbo. ¿Y qué es el verbo? Verbo es la palabra. O sea que la existencia de Dios fue por la palabra. Por la palabra. Ahí podemos conocer su existencia. Para que no estemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y a quién le voy a pedir? ¿Y al cual me recomiendan ustedes? No. Este es uno solo que se manifestó en tres partes o tres ocasiones diferentes. ¿Sí me voy explicando? ¿Me siguen ahí? Entonces dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El verbo es Dios, porque el poder de Dios es la palabra de Dios. Así que nosotros solamente con tenerle fe a la palabra de Dios, ya el justo por esa fe vivirá. O sea, como dice en Romanos 1.16. ¿Qué dice en Romanos 1.16? A ver. ¿Ah? Porque no. Que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Yo primeramente también al Dios. Ah, los agarré ahí, ¿verdad? Entonces, no se me duerman, ven que son las 3 de la tarde. Entonces, dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Evangelio es buenas nuevas. O sea, las buenas nuevas llegan a través de la palabra. ¿Sí me voy explicando? No es una presencia, es la palabra. En cualquier momento yo voy a poner, vamos a hacer una conferencia, que vamos a poner un video o un audio y la corneta, y yo me voy a sentar con ustedes. Entonces ustedes no ven la presencia, sino la existencia que llega a través de la palabra de Dios. Porque si oímos la palabra de Dios, entonces nosotros
estamos viendo la manifestación de Dios por medio de la palabra. Así se manifestó Dios al principio, cuando se presentó a los profetas, cuando habló por medio de los salmistas, o por medio de, porque David no es el único salmista, son sacerdotes que son salmistas, que David agarró y acomodó todo el libro de los salmos y se le dieron a David la potestad para ser el gran salmista, perfecto, pero fueron muchos los salmistas que hicieron esos salmos, fueron sacerdotes también, y Dios habló por medio de ellos, se manifestó para que la palabra de Dios llegara a nuestros corazones y habitara en nuestra vida. Usted va comprendiendo. Así que la existencia de Dios es oída por los profetas y su palabra se cumplió con su presencia. La presencia de ¿quién? De Dios en Cristo. ¿Están viendo la manifestación de la presencia de Dios? Acabamos de hablar de la existencia. Sabemos que Dios existe. ¿Por qué? Por la palabra. Sí vamos comprendiendo. Pero ahora nos vamos a la presencia. La presencia de Dios. Libro histórico de Juan, en el capítulo 1, en el versículo del 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si usted comprende ese versículo ahí, usted ve la manifestación de el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. O sea, cómo Él, el Dios eterno, el Todopoderoso, se ha manifestado en tres, uno solo, pero se manifestó en tres. No es que hay un viejo barbudo y al lado está el hijo barbudo y después está una palomita. No es así. La misma escritura te lo dice, y Pablo, el apóstol de gracia, diga Pablo, te lo aclara por el Espíritu Santo de Dios que está en él. Mira esto, en el principio era el verbo, la existencia era el verbo, y el verbo era con Dios, era la palabra de Dios, Dios. Sí, ¿verdad que sí? Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Dios, Dios las hizo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, la vida nuestra, aunque no lo creamos, es el conocimiento, porque el conocimiento te salva. Mira, el agua está caliente. Si te la dejas caer encima, ¿qué va a pasar? Te vas a quemar. Si tienes conocimiento de que está caliente, entonces vas a evitar que te quemes. De la misma manera con la palabra de Dios. Ella nos enseña para evitarnos males a futuro. Por ejemplo, Efesios 6, 1 al 3. ¿Qué dice Efesios 6, 1 al 3? Hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y no sea de larga vida sobre la tierra. Mira, algo muy importante. La palabra de Dios dice que si honro a mi padre y a mi madre, me va a ir bien. ¿Cómo me va a ir? Bien. ¿Qué debo entonces yo de hacer? Honrar a padre. Él me está enseñando, la palabra me está enseñando que si honro a papá y a mamá, a mí me debe de ir bien. Si no honro a padre y a madre, entonces no me va bien. ¿Usted me explico? ¿Ah? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Ve? Muy importante. Entonces dice, en Él estaba la vida. Estaba en Cristo de Nazaret, estaba la vida.
porque Él fue el escogido por Dios, el Hijo, la presencia de Dios. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida, era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios se presenta en Cristo. Dios en Cristo, el Creador, creó cuerpo y se metió en él. ¿Usted va comprendiendo? O sea, no está separado ya el primero del segundo, sino que el primero, la existencia, ahora está en el vaso que es la presencia. Entonces, ¿lo vamos a dividir? No, es uno solo. Dios se manifestó en carne, como dijo ahorita el ministro Ronnie, en Hebreos 2:14, ¿verdad? Por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, Dios también en Cristo participó de lo mismo, en carne y sangre, con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Destruir al que tenía tiempo pasado el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Dios destruyó al diablo. ¿Dónde? Bueno, cuando Dios entró por la palabra en el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo dominó los deseos carnales, que son contrarios o adversarios a Dios. Y cuando Cristo, por el Espíritu Santo de Dios que está en él, dominó los deseos de la carne, destruyó al diablo. ¿Usted va comprendiendo? Entonces el diablo quedó destruido. ¿Y qué es el diablo? Los deseos y pasiones de tu carne. ¿Sí vamos comprendiendo hasta ahí? Entonces Dios se manifestó en carne. Dios estaba en Cristo de Nazaret. Y llamó a su cuerpo hijo. ¿Por qué lo llamó hijo? Bueno, porque Él lo creó. Si Dios dice, hágase la luz, y la luz se hizo, la luz es hija de Dios. ¿Por qué? Porque Dios la creó. ¿Y qué pasó con Cristo? De la misma manera. Él formó desde el vientre de su madre a ese ser humano. ¿Era Cristo un ser humano? Sí, por eso se le da el nombre de hijo. Pero Él no era el Dios, sino lo que estaba dentro de Él. ¿Comprendemos hasta ahí? Cristo era el Nazareno, era el Hijo de Dios, pero lo que está dentro de ese vaso de barro es la misma esencia de Dios. En Él estaba la vida, porque Él da vida a todas las cosas, y Él estaba en Cristo. Como está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 1, versículo 11 al 14. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, he oído por ahí a varios ministros hablar del tema, y creo que tienen un poquito de confusión en decir, no, esto no se cumplió con Cristo. Claro que se cumplió. Lo que pasa es que cuando Él dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, está hablando de los sacerdotes fariseos y saduceos, o sea, los levitas que tenían por derecho de la ley el sacerdocio, que no recibieron a Cristo, sino que lo crucificaron. Ellos eran sus hermanos, porque son de la misma tribu de Israel, su padre Jacob, pero no recibieron al Nazareno como hijo de Dios, y por ello lo crucificaron. ¿Qué pasó entonces con Cristo? Bueno, a los suyos vino, a los sacerdotes, y los suyos no lo recibieron, sino que le mataron. Por eso, mira cómo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A todos quienes?
a los que lo recibieron. Nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador. Entonces nos da potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo hasta ahí? Los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros hoy podemos decir que somos adoptados por el Espíritu Santo de Dios, que mora ¿dónde? En vosotros. Por eso ahora tenemos potestad de ser llamados hijos de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del ungido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenía Cristo de Nazaret gracia y verdad. Y la amada de la misma manera. Por eso tenemos que entrar en ese mundo espiritual. Tenemos que dejar ya los deseos y pasiones terrenales. Tenemos que ponernos a la misericordia y la bondad de Dios, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. Dejar las peleas, las disputas, el egoísmo y las malas obras. Empezar a actuar según lo espiritual. Empezar a demostrarle a Dios que le amamos. ¿Cuál es la forma para demostrar a Dios que le amamos? Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Si le damos paz a las ovejas del Señor, le demostramos a Dios que le amamos. ¿Sí vamos comprendiendo? Pablo, el apóstol de gracia, explica esto de una forma muy clara. Romanos capítulo 9, versículo 5. De quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo, dentro de él está el Espíritu Santo de Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Sí vamos comprendiendo? La carne muere, el Espíritu es inmortal. La carne es el Hijo, lo que está dentro es el mismo Dios. Para nosotros ahora es de la misma manera. ¿De cuántas maneras? De la misma manera. Nosotros, según la carne, no podemos agradar a Dios. Por eso tiene que el Espíritu que está en nosotros, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbra Cristo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En vosotros. Esto quiere decir que tú eres templo de Dios. Ahora bien, cuando nosotros íbamos a misa, cuando nosotros estábamos en otra congregación y decíamos, vamos a misa a buscar a Dios, esperábamos que el templo de Dios fuera una santidad, ¿sí o no? Ahora sabiendo que nosotros somos el templo de Dios, ¿no debe entonces el templo de Dios estar en santidad? ¿No debe permanecer limpio, puro, sin mancha, sin contaminación, sin ningún tipo de arruga? Tú eres el templo de Dios y tú debes estar así. Habla con tu esposo, habla con tu esposa, habla con tus hijos, habla con tus padres. Dile, yo quiero ser espiritual, ayúdame. Si el esposo, la esposa, el hijo, el padre o los padres en verdad te aman, te van a ayudar. ¿Cómo? No sacándote la piedra, dándote apoyo moral, protegiéndote, cuidándote, librándote del mal, como un ángel de Dios. Así te debe tratar uno con otro. ¿Usted va comprendiendo? Para demostrarle a Dios que le amamos, tenemos que hacer ¿qué? Apacentar las ovejas del Señor. Y para yo darle paz a mi esposa, yo tengo que tratar bien a mi esposa, ¿verdad? Para que ella le dé paz a mi corazón, ¿qué debe de hacer? Apacentar las ovejas.
darle paz a este corazón. Igualmente padres con hijos y hijos con padres, ¿sí o no? Dice que los enemigos del hombre son los de su casa. Pero yo digo en el nombre del Señor, que en la casa del Señor mora el Espíritu Santo de Dios. Mira cómo está escrito en 2 Corintios 5, 16 al 19. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿De quién proviene? De Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿La palabra de qué? De la reconciliación. La palabra de la reconciliación. Dios se dio a conocer primero por su palabra, luego por su presencia y ahora por su manifestación. Sabemos que Dios primero era la palabra por medio de los profetas, luego llegó Cristo, se presentó Dios en Cristo. Me pregunto, ¿se presentó Dios en Cristo? Y ahora se presenta en vosotros. ¿Ah? Sí. Como está escrito en el libro histórico de Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Es usted hijo de Dios? A los que son nacidos del Espíritu. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, como está escrito en Romanos capítulo 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No éramos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, pero hoy somos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó, y a los que glorificó, a estos también justificó. Por eso, como está escrito en Gálatas 4:6, Dios envió el Espíritu de su Hijo. ¿Cuál es el Espíritu del Hijo de Dios? El Espíritu Santo, el cual clama a vuestros corazones. Así también está escrito en Romanos 5:5. A ver, ¿qué dice Romanos 5:5? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en tus corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? En nosotros. Segunda a los Corintios, capítulo 6, 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ningún acuerdo. El templo de Dios, el templo del Dios viviente, solamente adora, venera y se arrodilla delante del Dios inmortal, invisible. ¿El Dios qué? Invisible. ¿Dónde está ese Dios? Por eso yo me quito el sombrero, me humillo delante de la amada Madre Iglesia, porque sé que en el corazón de ustedes está el Espíritu Santo de Dios. Entonces me humillo delante de Dios. Por eso les sirvo a Dios cuando les sirvo a ustedes. Por eso cuando yo ayudo a ustedes, ayudo a Dios. Como lo dice
también en el libro histórico de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve enfermo, me atendiste, tuve preso, te acordaste de mí. ¿Cuándo hice todas estas cosas? Cuando lo has hecho por uno de mis más pequeños, por ti lo he hecho, por mí lo ha hecho, dice el Señor. O sea que cuando yo hago estas cosas, lo hago por Dios. Y cuando ustedes lo han hecho por mí, por Dios lo han hecho. ¿Sí me explico? ¿Vale la pena amar a Dios? Así que dice, ningún acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Está Dios hoy entre nosotros? Por lo cual, salid en medio de los ídolos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, por lo cual yo clamo, Abba Padre. Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los declaro con una moral intachable y los presento delante de Dios como una virgen pura. Y recibo en el amor de Dios que la flama de esa llama flameante que está en vuestros corazones por el Espíritu Santo que les fue dado, alumbra a todas las naciones. Por lo cual clamo, Abba Padre. Así está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35, que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Y también está escrito en 1 Corintios 16, 1 y 2, que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando Dios llegue no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. Con los frutos A mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios, es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo
cuando brillas más que el sol. Los ángeles se activan, se bello fulgor que destellan pura vida, cuando brillas más que el sol. Tu espíritu está completo, entraste a la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a oír y escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye tu querido hermano, te presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Esté atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas a la vereda, aquel príncipe Miguel. A ver lo que Dios revela, cuando brillas más que el sol. Ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye tu querido hermano, te presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y mucha alegría. Y arriba y arriba, Para papá. ay arriba, por ti creer, por ti creer. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito a hablar con mucho gozo con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6. De este sábado bendito, bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocios, Es el día de reposo. por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo A disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale Tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre.